Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39 de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuando con el tema, ¿dónde quieres estar en la eternidad? ¿A la derecha o a la izquierda? Nos corresponde la parte 2. Y el tema se está desarrollando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46. Nos corresponde entonces la lectura de los últimos versículos del 41 al 46 y dice: entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos pequeños, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, miramos en este versículo 46 de San Mateo 25, que los de la derecha irán a la vida eterna y los de la izquierda irán al tormento eterno. Palabra dada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, a los que creemos en Él, a los que le seguimos. Por eso el Señor Jesús dice en San Juan 12:46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Las tinieblas de la ignorancia, las tinieblas del pecado, cosas que muchas veces hacemos y hacemos mal, muchas cosas que hacemos bien, pero no cuentan. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo bajo nuestra propia perspectiva. No están siendo hechas a la perspectiva divina. Y mire bien cómo dice Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Estamos haciendo obra, estamos poniendo en práctica nuestra fe en Jesucristo.
esas obras cuentan, porque recuerde que usted y yo, por la fe en Jesucristo, hemos sido justificados. Esa es la justicia mayor. Esa es la justicia que nosotros tenemos. Eso es lo que ve el Padre. Porque allá en Isaías 64:6 dice que nuestras justicias ante Dios son como trapo de inmundicia. Haga lo que usted haga. Si no van justificadas por la fe en Jesús, no cuentan ante el Padre. Hay muchos filántropos, pero niegan a Cristo. Hay mucha gente que hace bien en todo el mundo, muchos religiosos, pero no siguen a Cristo. Esas obras no cuentan, porque tienen que ser obras en fe, obras por la fe en Jesucristo. Porque primeramente tenemos que estar justificados delante del Padre. Primeramente tenemos que ser justos. Y eso solamente nos lo da el Señor Jesús. Allá en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor aquí nos está advirtiendo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. En Efesios 2:10 dice que hemos sido regenerados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, en obediencia a la palabra de Dios. Como nuevas criaturas que somos, hoy nuestro quehacer o nuestro obrar ha cambiado totalmente. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe, por el amor en Cristo Jesús, quien murió, quien se entregó en la cruz del Calvario por mí. Esa es nuestra postura ahora, esa es nuestra actitud ahora, esa es nuestra fe. Y por eso obramos. ¿Quién nos motiva a obrar? Nuestro amor, nuestra gratitud al Señor Jesucristo, nuestro anhelo por honrarle, por glorificarle, por obedecer su palabra. Entonces dice que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Nuestra vida espiritual, o sea, nuestra fe en Jesucristo, no puede ser estéril. Allá en San Juan 15 hemos leído que apartados de Él no podemos hacer nada. Nada que agrade a Dios. Nada que le glorifique a Dios. Nada que le honre. Entonces, tenemos primeramente que reconocer que nuestra justicia ante Dios no es nada. Ahora somos justificados por la sangre de Jesús. Somos justos ante Dios porque Jesucristo nos ha justificado. Entonces, cuando vamos a hacer obras de amor, obras de misericordia, obras de compasión, recordemos que todo eso es para honra y gloria del Señor. Mire cómo dice Mateo 6:1-4. Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis merced de vuestro Padre que está en los cielos. Si esperamos que los hombres nos recompensen
si esperamos que los hombres nos agradezcan, si esperamos que los hombres nos premien por lo que estamos haciendo, no esperemos de Dios nada, porque lo estamos haciendo por egoísmo, lo estamos haciendo por vanagloria, para gloria nuestra, que no sirve para nada nuestra gloria. Por eso dice que no hagamos nada delante de los hombres, nada. Dice el versículo 2, cuando pues haces limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las plazas, para ser estimados de los hombres. No tenemos que hacer nada con publicidad, nada con, como dice aquí, no hagamos tocar trompeta, anunciando, ¿verdad? Lo que vamos a hacer para que se nos hinche el pecho, como decimos, ¿verdad? De vanagloria, de orgullo, ¿verdad? De que solo yo soy, solo yo puedo, solo yo lo hago. No, de ninguna manera. Cuando hace limosna, dice, no hagas tocar trompeta, como hacen los hipócritas. De ninguna manera. Al contrario, nos sigue diciendo el pasaje bíblico, versículo 3, mas cuando tú haces limosna, cuando usted haga lo que su corazón, lo que la palabra de Dios le manda hacer, de misericordia, de caridad, de piedad, dice, mas cuando tú haces limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Bien claro. ¿Cómo tenemos que obrar? En secreto, en anonimato, porque no nos interesan reconocimientos, que diplomas de honor al mérito, que diplomas de reconocimiento. No, no, no. No queremos nada de eso. Queremos que la honra y la gloria sea dada a Dios. Porque sin Él no es posible que usted y yo hagamos nada. En primer lugar, porque es el que provee. Luego Él nos toca el corazón para hacerlo. De usted mismo, de mí misma, nada podemos hacer. Por eso dice Él, apartados de mí, nada podéis hacer. Es cierto. Por lo mismo, a Él le corresponde la honra y la gloria. Dice el versículo 4, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en secreto, Él te recompensará en público. Aleluya. Es eso lo que nosotros queremos, darle la honra y la gloria al Señor. Usted no acepte gracias, usted no acepte agradecimientos por lo que hace, porque usted no hace nada de usted mismo. Si no estuviera Dios con usted, usted no es capaz de hacer nada, ¿verdad? Igual que yo. Si no estuviera Dios conmigo, ayudándome, proveyéndome, mandándome a hacer las cosas, nada podría hacer. Pero ahora en Cristo Jesús, la luz vino a iluminar nuestra vida, vino a ver qué es lo que hacíamos mal y cómo debemos hacerlo ahora, ¿verdad? ¿Cómo debemos de hacerlo ahora? Para no permanecer, dice, en la ignorancia de las tinieblas, en la ignorancia del pecado. No, para que lo hagamos correctamente como a Dios le agrada. Mire lo que dice San Lucas 18, del 9 al 12. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a los otros esta parábola. Oiga, ¿a quién les hablaba en ese momento? A unos que se creían muy justos y se daban el lujo de menospreciar a los demás. Mire qué peligrosa esa actitud. ¿Cuál fue la parábola? Dice el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, pues, es el que se creyó justo, ¿va? Se creía justo y menospreciaba al publicano. Dice el 11. El fariseo en pie, o
o sea, parado, oraba consigo de esta manera. Mire cuál es la oración del fariseo que se creía justo. Dios, le dice, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Míreselo, cómo hablaba, la arrogancia, la altivez, el orgullo, míreselo. No soy como estos otros hombres, como estos hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El publicano trabajaba cobrando impuestos a los judíos para dárselos a los romanos. Por eso eran odiados, ¿verdad? El publicano. Recuerde que el apóstol Mateo, San Mateo, Leví, era publicano. Y el Señor tuvo compasión de él y lo llamó a ser su discípulo y lo nombró como su apóstol, porque Mateo formó parte de los 12 apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo compasión del publicano Mateo. Jesús tuvo compasión del publicano Leví. Pero este fariseo no. Este fariseo dice, ni aún como este publicano. A ver con qué voz, ¿verdad? Mire cómo se justifica el fariseo. Ayuno 2 veces a la semana, dice. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que poseo. Él se creía justo delante de Dios por lo que hacía, pero no miraba su corazón lleno de soberbia, su corazón lleno de altivez, su corazón lleno de orgullo. No había humildad, no había misericordia, no había bondad en ese corazón, ¿verdad? No. Ayuno 2 veces a la semana, esa. Doy diezmos de todo lo que poseo. Para él todo eso era su justicia. Pero como dice Isaías 64, ante Dios, nuestras justicias son como trapos de inmundicia, trapos sucios. Lo que usted cree que está haciendo bien delante de Dios, sin Jesucristo, sin su fe en el Hijo de Dios, son como trapo de inmundicia, dice Isaías 64, 6. Ahora mire cómo mira Dios. El actuar fariseo. Porque déjeme decirle que aún en nuestros días existen por ahí algunos fariseos. Yo voy al culto todas las noches. Yo ofrendo. Yo no he fallado en mis diezmos. Yo, es un yoyo. Que el Señor nos libre de seguir siendo fariseos. No podemos menospreciar al hermano que no actúa o que no obra igual que yo. Al contrario, démosle gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la verdad, nos ha hecho ver, nos ha hecho entender, nos ha provisto y nos permite hacer las obras de fe y de misericordia. Mire cómo dice Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire. No, lo que hagamos que sea de verdad. Como dice 1 Pedro 2, dejando todo fingimiento, toda mentira, todo engaño, toda hipocresía. ¿Verdad? No actuemos como buenos, no, seamos buenos. No actuemos como gigantes de fe. No,
tengamos fe. Pidámosle a Dios que nos aumente la fe. Los apóstoles le pidieron al Señor Jesús, aumentanos la fe. Que andaban con él, viendo, oyendo, palpando. Ellos son testigos oculares. Ellos oyeron que la palabra del Señor fue dada. Y aún así, le pidieron al Señor, aumentanos la fe. Cuanto más nosotros, ¿verdad? Que andamos por fe, dice la palabra de Dios. La iglesia se mueve por fe, no por vista. Y dámosle al Señor que nos aumente la fe para que podamos dejar toda hipocresía, dejar todo egoísmo y creer nada más en su obra redentora, en su obra que nos justifica, en su obra que nos santifica. Porque sin Jesucristo, nuestro amado Salvador, delante del Padre, usted y yo no contamos. Entonces, el Señor dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Claramente les enumera el Señor lo que están diezmando ahí. Y aquí no se menciona el ganado. De seguro tenían ganado, ovejas, cabras o vacas. Aquí solo dice diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Pero ¿cómo decía el fariseo? Doy diezmo, dice, ¿va? Doy diezmo de todo lo que poseo. De todo lo que poseo, imagínense. Mentiroso, ¿va? Porque el Señor le dice claramente, no, si lo que diezmáis es la menta, el eneldo y el comino, le está diciendo aquí el Señor. Pero él dijo de todo lo que poseo. Por eso dice hipócritas. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Y dejasteis lo que es lo más grave de la ley. Oiga. Y dejasteis. O sea, no tomó en cuenta, no aplicó lo que es lo más importante ante Dios. Lo más importante de la ley es a saber, dice el Señor Jesús, el juicio, o sea, la justicia, la misericordia, o sea, la bondad, el amor, la piedad, la compasión y la fe. ¿Se da cuenta? Estas obras son las que a Dios le agradan. Esto era necesario hacer, dice. Esto era menester hacer. O sea, diezmar. Y no dejar lo otro. Lo que ellos habían dejado. La justicia, la misericordia, la fe. Ya lo hacían por rutina. Ya lo hacían por costumbre. No lo hacían por temor a Dios. No lo hacían por gratitud a Dios. No lo hacían por amar a Dios. No, ellos lo hacían porque se habían acostumbrado. Después de hacer eso, se daban por satisfechos y que Dios se contentara con lo que ellos le habían dado. Pero ya aquí el Señor se lo dice claramente. No cuenta, porque el Señor dice que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraremos al reino de los cielos. No bastaba. Dice 1 Juan 4, 20, 21. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No podemos decir que amamos a Dios, que lo que hacemos es para Dios, si en nuestro corazón hay desamor, hay menosprecio, hay impiedad para nuestro hermano. No podemos, porque dice, sigue diciendo 1 Juan 4, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Los mentirosos no entran al reino, dice la palabra de Dios. Y los mentirosos no entran al reino de los cielos. Es mentiroso, dice.
Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si usted no se conmueve al ver la necesidad, al ver la aflicción de su hermano y no le tiende la mano para socorrerlo, para ayudarlo, ¿cómo puede amar a Dios si ni lo conoce? ¿A quién lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Las dos cosas juntas. Servicio a nuestros hermanos es como hacer solo a Dios. Recuerda el principio del estudio de este tema, en Mateo 25, del 31 al 46. Lo que le hiciste a estos mis hermanos pequeñitos, dice el Señor Jesús, a mí me lo hiciste. Por eso el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que le sirve a Dios, sírvale también a su hermano, está diciendo aquí. El que cree en Jesucristo, el que sigue las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el que conoce, el que cree en el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, tiene que amar a Jesús y tiene que amar a su prójimo. Tiene que servir a Jesús y servir a su prójimo. Dice Romanos 13, 8 al 10. No debáis a nadie nada. No le debamos nada a nadie, sino amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, oiga, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Más adelante dice que no le debamos nada a nadie. Si al que honra, honra. El que merece honra, honrémoslo, dice ahí. Al que honra, honra, dice. No está hablando nada más de dinero. Claro que también no hay que deberle dinero a nadie, y menos a los necesitados, ¿verdad? No. Si por necesidad nosotros acudimos a un hermano en necesidad, procuremos cumplirle pronto, ¿verdad? Entonces dice, no debáis nada a nadie, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice? En esta sentencia se comprende sumariamente que al amar a nuestro prójimo, ahí estamos cumpliendo toda la ley que leímos ahorita. No adulterar, no matar, no hurtar. No vamos a quitarle a nuestra amiga a su esposo, ¿verdad? Claro que no. No vamos a codiciarle a nuestra amiga a su esposo. No vamos a codiciar nada de nuestros amigos. No vamos a envidiarlos, ¿verdad? No, no vamos a robarles. No vamos a murmurar de ellos, ¿verdad? No vamos a andar con chismes de nuestros amigos, nuestros hermanos, además que es pecado. Si les amamos, no lo vamos a hacer. ¿Verdad? Al contrario, nos vamos a alegrar cuando ellos se alegren, cuando estén alegres. Vamos a llorar con ellos cuando ellos lloren. Por eso dice que el que cumple todos este mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, estamos cumpliendo con la ley, ¿verdad? Porque dice el versículo 10, la caridad, o sea, el amor, la bondad, no hace mal al prójimo, claro que no. El que tiene amor para Dios y para su prójimo nunca le va a hacer mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad, es el amor. El Señor Jesús
le preguntaron, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y él dijo, amarás a tu Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, resumiéndolo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Y ese es el más grande, dijo. Y el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos dice, se resume la ley. Entonces, amar a Dios y amar a nuestro prójimo tiene la misma magnitud delante de Dios. Porque el amar a Dios y el amar a nuestro prójimo nos va a hacer no desobedecer a Dios y no hacerle mal a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Sabemos nosotros que la salvación es por gracia, por la fe en Jesucristo. Eso indiscutiblemente. Eso no se discute, eso no se duda. Que Dios nos hizo un gran favor a la humanidad pecaminosa. Y ese favor se llama gracia. Favor inmerecido, porque no lo merecíamos. ¿Y qué hizo Dios? Darnos fe, porque hasta la fe nos da el Señor. Darnos fe en su Hijo para que mediante esa fe en Jesucristo seamos salvos. Seamos regenerados. Cambiemos de forma de vida. Nos acerquemos a Él. Nos volvamos a Jesús. Entonces, por gracia somos salvos. Eso es indiscutible, Efesios 2:8. Porque dice, por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, es don de Dios, es regalo de Dios. La salvación, la vida eterna, en Cristo Jesús. Dios, el Padre, nos lo ha dado. Y no por obras, no por lo que usted haga. No, como los fariseos, no. Porque para que nadie se gloríe, no. Nadie puede decir, como decir el fariseo, yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo todo lo que tengo. No. Eso no cuenta al Padre. Ante el Padre cuenta su Hijo. Lo que usted siente por su Hijo. Si usted sigue a Jesucristo, si usted cree en Jesucristo, si usted ha aceptado el don que el Padre nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, eso es lo que cuenta, nuestra fe. Y mediante esa fe recibimos, gloria a Dios, la salvación, la vida eterna. Pero esa fe no es estéril. Porque dice el versículo 10, oiga bien, porque somos hechura suya, o sea, Dios nos ha regenerado. Dios nos ha hecho nuevas criaturas. Allá dice en San Juan 1:13. Hemos sido engendrados por su voluntad, no de sangre ni de carne, ¿verdad? Que por voluntad de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios. Entonces, somos regenerados. Pero dice, creados en Cristo Jesús. No hemos sido regenerados y dejados al olvido, no. Creados en Cristo Jesús. Tomando cada día el alimento espiritual, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, fundamentados en su palabra, en su glorioso evangelio. Pero ¿para qué fuimos creados en Cristo Jesús? Dice, para buenas obras. ¿Oyó ahí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Recuerde que el texto base de este estudio, Gálatas 6, dice que hagamos bien a todos, ¿verdad? Hagamos bien a todos. Aquí está. Este Efesios 2:10. Somos regenerados. Somos hechos nuevas criaturas, porque como estábamos antes,
No éramos capaces de hacer nada positivo para Dios. No, todo era ego. Todo era ego, egoísmo, el yo, el solo yo. No. Ahora es Gálatas 2:20. Lo que vivo en la carne, lo vivo por amor al Hijo de Dios, Jesucristo bendito, que se entregó por mí. Se entregó a una muerte cruel en la cruz del Calvario, por mí, para salvarme a mí. Entonces lo que yo ahora vivo en esta carne, en esta vida, lo vivo para Él. Aleluya. Para su honra y para su gloria. Aleluya. Porque he sido regenerada en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó. El mismo Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Qué maravilloso. Ya tenemos nosotros la voluntad de Dios escrita en su palabra. San Mateo, oiga bien el Sermón del Monte, llamada la ley real también. Santiago 2, la ley real. San Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 tienen o contienen la ley real, el sermón del monte, le decimos, ¿verdad? El sermón del monte, la ley real. Bendito Dios, porque usted y yo ahora sabemos que no es en vano lo que usted haga mediante la fe en Cristo Jesús, trae honra y gloria a nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? La honra y la gloria para nuestro Señor, no para nosotros. Anteriormente, nosotros egoístamente actuábamos. Egoístamente hacíamos las cosas. Si no nos reconocían ni con las gracias, malagradecido. ¿Ah? Malagradecido. Esperamos las gracias. Ahora, digamos, dele la honra y la gloria al Señor. Yo no merezco honra ni glorias ni alabanzas. Eso lo merece mi Dios, no yo. Usted no espera recompensa aquí en esta tierra por lo que hace. Porque lo que usted hace, déjeme decirle, que lo hace porque Dios está en su corazón. Porque Jesucristo es el motivo de su vida. Dice Santiago 2:8. Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Claro que sí. El bien a nuestro prójimo no le daña. El amarlo no le daña. Al contrario, a nosotros nos bendice como le bendice a él. Por eso, allá en el tema, en el texto bíblico, donde está nuestro tema desarrollándose, como es Mateo 25, versículos del 41 al 46, como no tuvieron, esa fe no tuvo obras de misericordia ni de bondad, ya lo leímos. La sentencia fue para los de la izquierda, lamentablemente, así va a suceder. Procure que usted y yo procuremos no estar a la izquierda, sino a la derecha, porque la sentencia es: apartaos de mí, malditos,
al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. El fuego eterno no fue creado para los hombres. Aquí claramente lo dice, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Porque el hombre quiere seguir a Satanás. Porque el hombre quiere ir a las llamas eternas de condenación. Si Cristo Jesús vino a este mundo para darnos vida eterna a nosotros, salvarnos de condenación eterna, ¿por qué no seguirlo a Él mejor? Nada nos cuesta. Él nos provee. Él nos ayuda. Entonces que le pidamos para ser fortalecidos, para dejar la carne y vivir en el espíritu. Porque eso le espera al grupo de la izquierda. ¿Quiénes iban para la izquierda? Dijo las cabritas, ¿verdad? Los desobedientes, los rebeldes. Porque fueron regenerados para buenas obras y no las hicieron. Tal vez diezmaron, tal vez ayunaron, tal vez hicieron rituales de la ley, creyendo religiosamente que así agradaban al Padre. Pero aquí estamos viendo nosotros claramente que no. Porque las obras de misericordia, de justicia, de fe, dijo el Señor Jesús a los fariseos, que era necesario hacer. Es lo fundamental de la ley. Las obras espirituales. Y dice el versículo 46 que ya leímos, e irán estos al tormento eterno. Las cabritas al tormento eterno. Qué lamentable. Si usted, amigo, que Dios ha querido que escuche este estudio en esta hora, venga a Cristo. El camino es angosto, la puerta es angosta, pero no vamos solos. El Espíritu Santo de Dios va con nosotros, ayudándonos, sosteniéndonos en nuestras flaquezas y debilidades. Ahí va la mano poderosa del Señor sosteniéndonos. No nos deja solos ni un instante. Venga, Señor Jesús. Porque para los de la izquierda hay tormento eterno. Nunca acaba. Y a los justos, o sea, a los de la derecha, a los justificados por la fe en Jesucristo, les espera, nos espera mediante la gracia de Dios, la vida eterna. Este estudio se titula ¿Dónde quieres estar en la eternidad? Cuando llegues a la eternidad, ¿dónde quieres estar? Mucha gente dice, hay que mirar a Dios donde me pone. Es soberbia. Es hablar con altivez y orgullo. Eso es como decir, pues yo no he hecho nada malo para ir al infierno. Hay que mirar, Dios es injusto. No, de ninguna manera. Aquí mismo dice que por su fe estéril, usted va para la izquierda. Porque usted fue, si aceptó a Jesucristo, usted fue regenerado para las buenas obras que Dios preparó. Pero que nosotros practicáramos, viviéramos, hiciéramos. Allá en el Sermón del Monte, San Mateo 5, 6 y 7 dice, el que te pida, dale. El que te carga una mía, ve con el 2. El que te golpea la mejilla, pone la otra. Y usted sabe qué más dice, si ha leído, y si no, lo invito a que lea el Sermón del Monte. Cuando dé limosna, acabamos de leer, cuando dé limosna, no lo hagas públicamente. Que tu izquierda no sepa lo que es tu derecha. Esas son enseñanzas, aleluya. Enseñanzas del reino de los cielos. Hermanos, ya el Señor nos ha avisado, nos ha enseñado que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Y lo está
trayéndolo a la visualización, aquí en San Mateo 25, el versículo, usted puede leer 31 al 46, como lo leímos en este estudio, o todo el capítulo 25, y mejor si lee todo el Evangelio de San Mateo, todos los Evangelios, toda la Biblia, porque lo que está escrito es Romanos 15:4, para nuestra enseñanza está escrito. Si usted quiere saber más, lea la Biblia. Y siempre recomendándole tener cuidado de la versión que usted está leyendo, porque así es como usted está conociendo a Jesús. ¿Lo está conociendo verdaderamente como es y como enseñó, o lo está conociendo con mentiras del hombre? Amigo y hermano, si usted quiere, venga a Cristo y obtendrá vida eterna. Si no, pues ya sabe lo que le espera. Sin Cristo Jesús y su fe estéril, aquí en San Mateo 25, lo acabamos de estudiar. Que el Señor le siga bendiciendo, que el Señor le siga proveyendo y que usted cada día crezca en el conocimiento del Señor, como decía el estudio pasado, como la luz de la aurora, que no se detiene ni retrocede, como la luz de la aurora, que no se detiene ni retrocede, hacia adelante, hasta llegar al día perfecto en el cual Cristo vendrá y terminará de perfeccionarnos. Para el Señor sea la honra y la gloria. Siempre le recomiendo y le agradezco sus comentarios. Bendiciones. Amén. Me confiaré y solo de